Hola a todos amantes de las series turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Yo súper emocionada porque, como ya saben, me apasionan estas historias y, sobre todo, analizar a fondo a nuestros personajes favoritos. Hoy, tenemos un tema que seguro les va a encantar y que me han pedido mucho. Vamos a sumergirnos en la mente de Serkan Bolat, nuestro querido arquitecto del Office in the Air, y desentrañar por qué duda y se vuelve un poco indeciso, digamos, a la hora de proponerle matrimonio a Eda. Prepárense para un análisis detallado, porque vamos a desmenuzar las complejidades emocionales de este personaje. Pero antes de empezar, quiero pedirles algo: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan más vídeos como este, donde exploramos a fondo el mundo de las series turcas, comentamos los episodios, analizamos los personajes y, por supuesto, nos divertimos un montón. Activen la campanita para no perderse nada y estén al tanto de todas las novedades. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. En Office in the Air, Serkan y Eda nos regalan una de las historias de amor más bonitas y complicadas que hemos visto en la televisión. Hemos reído, hemos llorado, y hemos gritado a la pantalla en más de una ocasión, y todo por culpa de este par. Y una de las cosas que más nos intriga, y que genera mucho debate entre los fans, es esa indecisión de Serkan a la hora de formalizar su relación con Eda. Proponemos matrimonio, lo cancela, luego vuelve a intentarlo. ¿Qué está pasando por la cabeza de este hombre? ¿Cuáles son las verdaderas razones detrás de estas dudas? Para entender a Serkan, tenemos que recordar cómo es él. Es un hombre meticuloso, un perfeccionista, un controlador. Está acostumbrado a tener todo bajo control, a planificar cada detalle, a analizar cada situación. Y el matrimonio es una decisión importante, la más importante de su vida. No es algo que pueda tomar a la ligera. Y aquí es donde entra el primer factor importante que, a mi parecer, explica su indecisión: el miedo al fracaso. Miedo al fracaso, el fantasma del pasado ***. Serkan viene de una familia con dinámicas complicadas, con padres separados y con una visión del amor que, digamos, no es precisamente la más optimista. Recordemos la relación de sus padres, llena de conflictos, distante y marcada por la infelicidad. Ha visto el dolor, la desilusión, el sufrimiento y tiene miedo de repetir esos patrones. Tiene miedo de que el matrimonio no funcione, de que su relación con Eda se deteriore, de perderla. Este miedo al fracaso es algo que lo persigue constantemente y se manifiesta en su necesidad de control y de análisis exhaustivo. Este miedo no es irracional. Serkan, como hombre de negocios, está acostumbrado a construir, a diseñar, a crear. Pero el matrimonio, a diferencia de un edificio o un proyecto arquitectónico, no puede ser controlado de la misma manera. No hay planos ni diseños que garanticen el éxito. El amor, la felicidad, la armonía en la pareja, dependen de muchos factores: la comunicación, la confianza, el respeto y la capacidad de perdonar. Y Serkan, con sus experiencias familiares, tiene dudas sobre su propia capacidad para mantener todo esto. El miedo al fracaso se manifiesta en su necesidad de control. Intenta controlar cada aspecto de su vida, incluida su relación con Eda. Quiere asegurarse de que todo sea perfecto, de que no haya ningún fallo. Pero el amor no es perfecto, y esa búsqueda de la perfección es, paradójicamente, lo que le impide avanzar. Prioridades profesionales, el equilibrio imposible ***. Otro factor crucial es la importancia que Serkan le da a su trabajo y a sus responsabilidades. Él es un hombre ambicioso, un empresario exitoso, que se siente responsable de su empresa, ArtLife, y de todas las personas que dependen de él. Casarse implica compromisos, responsabilidades, y Serkan se preocupa por equilibrar su vida personal con su vida profesional. Teme que el matrimonio pueda interferir con su trabajo, con sus proyectos, con su visión de futuro. Y eso, amigos, es algo que también influye en sus decisiones. Su dedicación a ArtLife es incuestionable. Ha construido un imperio desde cero, y está comprometido con el éxito de su empresa. Su mente está constantemente trabajando, pensando en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en cómo superar a la competencia. Para él, el trabajo es una parte integral de su identidad. Casarse para Serkan implica compartir su tiempo, su energía y sus recursos con otra persona. Y teme que esto pueda afectar su productividad, su capacidad para tomar decisiones importantes y su enfoque en el trabajo.
Teme que la presión del matrimonio pueda distraerlo de sus responsabilidades profesionales. Además, Serkan es un hombre que valora la independencia. Está acostumbrado a tomar sus propias decisiones, a seguir su propio camino. Y teme que el matrimonio con sus compromisos y responsabilidades pueda limitar su libertad, su capacidad para hacer lo que quiere cuando quiere. El secreto, un peso en el alma ***. Pero lo más interesante y lo que realmente creo que es la clave de su indecisión, es el secreto que él esconde. Ese secreto que aunque al principio no está del todo claro, sabemos que está relacionado con su pasado, con sus traumas y con la relación con su madre. Este secreto lo atormenta, lo consume y lo hace sentir culpable. Y esa culpa, ese sentimiento de no ser digno del amor de Eda, es lo que lo lleva a dudar. Cree que por su pasado, por lo que ha vivido, no merece ser feliz. Cree que podría lastimar a Eda, que la podría hacer sufrir. Y eso es algo que no está dispuesto a permitir. Este secreto, que se revela a medida que avanza la serie, es la raíz de muchas de sus inseguridades. Es el fantasma que lo persigue, la sombra que oscurece su felicidad. El secreto le recuerda constantemente sus errores, sus fracasos, y le hace dudar de su capacidad para amar y ser amado. La culpa es un sentimiento poderoso y puede ser paralizante. Serkan se siente culpable por algo que ocurrió en su pasado, y esa culpa lo consume. Cree que es responsable del sufrimiento de otras personas, y que no merece la felicidad que Eda le ofrece. Esta culpa lo lleva a autoboicotearse, a poner obstáculos en su camino, y a dudar de sus decisiones. La relación con su madre también juega un papel crucial en este secreto. La madre de Serkan es una figura distante, fría y poco afectuosa. Su relación es complicada, y está marcada por la falta de comunicación y de apoyo emocional. Serkan se siente juzgado por su madre y teme decepcionarla. El secreto es, en definitiva, la razón por la que Serkan se siente inseguro y cuestiona su valía. Es la piedra en su zapato que le impide avanzar y disfrutar plenamente de su relación con Eda. Eda, la mujer que desafía sus miedos ***. También es importante considerar la personalidad de Eda. Eda es una mujer fuerte e independiente con un carácter muy marcado. Ella no se queda callada, dice lo que piensa, y no duda en defender sus sentimientos. Serkan sabe que Eda espera una propuesta de matrimonio formal, con todas las de la ley. Ella anhela una relación estable, una familia, y Serkan quiere darle eso, pero sus miedos, sus inseguridades y ese secreto lo frenan. No quiere decepcionarla, no quiere lastimarla, y por eso duda en dar el paso. Eda es el polo opuesto a Serkan en muchos aspectos. Ella es emocional, espontánea, y no tiene miedo de mostrar sus sentimientos. Es una mujer que ama la vida, que disfruta de cada momento, y que valora la felicidad por encima de todo. Serkan admira la fuerza y la independencia de Eda, pero también le da miedo. Sabe que Eda espera una relación seria, un compromiso a largo plazo, y teme no estar a la altura de sus expectativas. Sabe que Eda necesita seguridad, estabilidad y amor incondicional, y duda de su capacidad para proporcionárselos. Eda no es una mujer que se conforma con poco. Ella no acepta las medias tintas ni las indecisiones. Quiere un hombre que esté seguro de sus sentimientos, que la ame incondicionalmente y que esté dispuesto a comprometerse con ella. Y Serkan, con sus miedos y sus inseguridades, no siempre es ese hombre. Selin, la sombra del pasado ***. Además, no podemos olvidar el papel de Selin en la historia. Selin es la exprometida de Serkan, una mujer que ha estado presente en su vida durante mucho tiempo y que, aunque no lo quiera, sigue siendo una influencia. A veces, incluso sin querer, Selin pone en duda los sentimientos de Serkan, le recuerda su pasado y le hace cuestionar sus decisiones. Es como si la sombra de Selin y la del pasado siempre estuvieran presentes, recordándole las posibles consecuencias de sus actos. Selin representa el pasado de Serkan, sus inseguridades y sus fracasos. Es la mujer con la que estuvo a punto de casarse, y con la que compartió muchos años de su vida. Selin conoce a Serkan, sus miedos, sus debilidades y sus secretos. Aunque Selin no siempre tiene malas intenciones, su presencia en la vida de Serkan, y sus constantes intentos de recuperarlo, crean dudas y tensiones en su relación con Eda.
Selin, de alguna manera, le recuerda a Serkan las posibles consecuencias de sus actos, y le hace cuestionar sus decisiones. La sombra de Selin y la del pasado, siempre están presentes, recordándole las posibles consecuencias de sus actos. *** Dificultad para expresar emociones, el arquitecto de los sentimientos ***. Otro aspecto que influye en la indecisión de Serkan es su dificultad para expresar sus emociones. Es un hombre que no está acostumbrado a mostrar sus sentimientos, a ser vulnerable. A veces se comunica mejor a través de acciones que a través de palabras. Y proponer matrimonio, declarar su amor, requiere vulnerabilidad, requiere abrirse, requiere exponerse. Y eso es algo que a Serkan le cuesta mucho hacer. Serkan es un hombre racional, lógico que prefiere analizar las cosas antes que sentirlas. No está acostumbrado a expresar sus emociones, a ser vulnerable, a mostrar sus miedos e inseguridades. En lugar de decir, te amo, prefiere demostrar su amor a través de acciones, construyendo un invernadero para Eda, diseñando un anillo de compromiso único, o protegiéndola de los peligros. Esta dificultad para expresar sus emociones le impide comunicarse de manera efectiva con Eda. No puede decirle lo que siente de manera clara y directa. Tiene miedo de ser rechazado, de ser vulnerable, y prefiere mantener una distancia emocional. Esto genera malentendidos, conflictos y tensiones en su relación. Eda, que es una mujer emocional, necesita saber lo que Serkan siente, necesita escuchar las palabras que confirmen su amor. Y la incapacidad de Serkan para expresar sus sentimientos es una de las principales razones por las que duda en proponerle matrimonio. *** El crecimiento personal, superando los fantasmas ***. A medida que avanza la serie, vemos cómo Serkan trabaja en sus miedos, en sus inseguridades y en ese secreto. Comienza a entender que el amor es un riesgo, que la vida no es perfecta, y que el pasado no tiene por qué condicionar el futuro. Empieza a confiar en Eda, a confiar en sus sentimientos, y a permitirse ser feliz. Es un proceso de crecimiento, de aprendizaje, en el que Serkan se enfrenta a sus fantasmas y aprende a amar de verdad. Serkan, a lo largo de la serie, experimenta un cambio significativo. Aprende a aceptar sus miedos e inseguridades, a ser vulnerable, y a expresar sus sentimientos. Aprende a confiar en Eda, a dejarla entrar en su vida, y a compartir sus secretos. En el proceso se enfrenta a sus fantasmas, a sus traumas, y a sus errores del pasado. Perdona a sí mismo, y aprende a vivir el presente sin que el pasado lo condicione. La terapia, las conversaciones con sus amigos, y el amor de Eda, son cruciales para este cambio. Serkan aprende a entenderse a sí mismo, a aceptar sus limitaciones, y a amar incondicionalmente. ***Kiraz, el catalizador del amor ***. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto de Kiraz en la vida de Serkan. La llegada de Kiraz, la hija de Eda, transforma por completo la vida de Serkan. Ver a Eda como madre, ver la felicidad que le produce cuidar a Kiraz, le da una nueva perspectiva sobre el amor, la familia y el futuro. Kiraz es un catalizador, un detonante que lo impulsa a superar sus miedos y a tomar la decisión de comprometerse con Eda. Kiraz, la hija de Eda, es un símbolo de amor, de alegría y de esperanza. Su llegada a la vida de Serkan lo transforma por completo. Ver a Eda como madre, ver la felicidad que le produce cuidar a Kiraz, le da una nueva perspectiva sobre el amor, la familia y el futuro. La llegada de Kiraz le muestra a Serkan una nueva forma de amar, una forma más pura y desinteresada. Kiraz es un catalizador, un detonante que lo impulsa a superar sus miedos y a tomar la decisión de comprometerse con Eda. Kiraz es la prueba de que el amor puede ser incondicional, y de que el futuro puede ser brillante incluso después de haber vivido un pasado complicado. La llegada de Kiraz, de alguna manera, le da a Serkan la seguridad que necesitaba. Le demuestra que es capaz de amar y de ser amado. Le muestra que el futuro es posible, y que la felicidad está a su alcance. Resumiendo las razones ***. Así que, para resumir, ¿por qué duda Serkan a la hora de proponer matrimonio? Miedo al fracaso el temor a repetir los patrones familiares y a que el matrimonio no funcione, alimentado por experiencias del pasado. Prioridades profesionales la preocupación por equilibrar su vida personal con sus responsabilidades en ArtLife y el temor a que el matrimonio interfiera con su trabajo.
Asterisco 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 el secreto del pasado asterisco asterisco un secreto que lo atormenta, lo hace sentir culpable y lo lleva a dudar de su valía y de su capacidad para amar. Asterisco 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 influencia de Selin asterisco asterisco la presencia de su ex prometida, que pone en duda sus sentimientos y le recuerda el pasado, generando inseguridad. Asterisco 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 dificultad para expresar emociones asterisco asterisco la incapacidad de Serkan para ser vulnerable y mostrar sus sentimientos, lo que dificulta la comunicación y el compromiso emocional. Asterisco 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 la importancia de Eda y Kiraz asterisco asterisco el amor que siente por Eda, el impacto de Kiraz en su vida y la necesidad de construir un futuro con ambas. Asterisco 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 la búsqueda de perfección asterisco asterisco su necesidad de controlar y planificar cada detalle, incluyendo la propuesta de matrimonio, en lugar de dejarse llevar por el amor y la espontaneidad. Asterisco asterisco conclusión, un personaje complejo y fascinante asterisco asterisco. En conclusión, la indecisión de Serkan no es algo aleatorio, ni mucho menos. Es el resultado de una combinación de factores emocionales, psicológicos y personales que lo definen como individuo. Comprender estas razones nos permite conectar más profundamente con el personaje, empatizar con sus luchas y celebrar sus victorias. Es un personaje complejo con muchas capas y por eso es tan fascinante. La indecisión de Serkan no es un defecto, sino una consecuencia de su historia, de sus experiencias y de sus miedos. Es un reflejo de la complejidad del ser humano y de la dificultad de encontrar el amor y la felicidad. A través de su viaje, Serkan aprende a superar sus miedos, a confiar en sí mismo y a permitirse amar y ser amado. Su crecimiento personal es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia y de la capacidad del ser humano para cambiar y evolucionar. El análisis de Serkan nos invita a reflexionar sobre nuestras propias inseguridades, sobre nuestros miedos, y sobre la importancia de superar los obstáculos que nos impiden ser felices. Nos invita a ser más empáticos, a entender las complejidades del ser humano, y a celebrar el amor en todas sus formas. Espero que este análisis les haya resultado útil y que les haya ayudado a entender mejor a Serkan Bolat. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen otras ideas sobre por qué Serkan duda en proponer matrimonio? Me encantaría leer sus comentarios. Déjenme saber sus opiniones, sus teorías y todo lo que piensen sobre este tema. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer esta comunidad de amantes de las series turcas. Y no se pierdan los próximos vídeos, porque vienen muchos más análisis, comentarios y sorpresas sobre nuestras series favoritas. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Adiós.